Andalucía está llena de pueblos blancos con encanto y este es posiblemente uno de los más bellos. Mi nombre es Mr. Fogg y hoy estoy en Arcos de la Frontera. Hoy vamos a pasear por Arcos y os quiero enseñar qué ver en este pueblo en un día. Arcos se encuentra en la provincia de Cádiz, asentado en el alto de una colina. Suele considerarse como la puerta de entrada a la ruta de los pueblos blancos. Y es muy habitual verlo mencionado como uno de los pueblos más bonitos de España. Ahora mismo estoy en la Cuesta de Belén, que es la principal vía de acceso al pueblo o al casco antiguo. Os recomiendo dejar el coche fuera de la ciudad y luego subir por esta calle. Aquí detrás está el monumento a la Semana Santa, que es una fiesta de interés turístico. Os recomiendo venir bien desayunados porque he empezado hace muy poquito y las cuestas son muy duras. Así que la mejor opción sería un mollete de espera. La Cuesta de Belén nos trae directamente aquí, a la iglesia más bonita de Arcos. Esta es la Basílica Menor de Santa María de la Asunción. Los orígenes de este templo se remontan al siglo XIII, cuando se mandó construir una iglesia sobre los restos de una antigua mezquita árabe. Una cosa es cierta, aquí en Arcos hay muchísimos, pero muchísimos arcos. Me llamó mucho la atención su magnífica portada de estilo gótico plateresco y la torre del campanario de estilo neoclásico. Una de las curiosidades sobre esta basílica es que el antiguo campanario ha sido destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. Es que imagínate la fuerza del terremoto ese, ¿eh? Madre mía, estamos lejísimos. Ahora mismo estoy en la Plaza del Cabildo, una plaza donde se juntan algunos de los edificios más importantes de Arcos. A mi derecha tengo el antiguo castillo de Arcos, enfrente un mirador precioso, a mi izquierda el parador y detrás la Basílica Menor. Y me olvidé de algo, aquí está el ayuntamiento, también en la Plaza de Cabildo. ¡Qué vistas! Ahora estoy en el balcón de la Peña Nueva, donde hay unas vistas impresionantes, y ahí abajo el río Guadalete. Desde aquí te haces una idea de la situación única de Arcos de la Frontera sobre el acantilado. Por cierto, amigos, una cosa muy interesante sobre el castillo de Arcos que podéis ver aquí en la Plaza del Cabildo es que este castillo era la antigua Alcázar, construida en el siglo XI. Pero lo más curioso es que ahora es propiedad privada. Y me han dicho, no sé si es cierto, que pertenece a una familia inglesa. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Puro cotilleo. Ahora estoy justo delante de un edificio que me ha llamado la atención. Es el último convento de clausura que queda en Arcos. Es el convento de las monjas mercenarias y fundado en el siglo XVII. Ahora mismo estoy en la calle Cuna, que se llama así porque está aquí la entrada para la Fundación de los Niños Expósitos. Otra cosa muy interesante es que esta calle fue elegida para ser reproducida en Barcelona, en el pueblo español.
Lo que yo recomiendo aquí en Arcos es venir sin prisa, perderse por sus calles, porque esto es un museo al aire libre. Desde la iglesia de San Pedro atravesé la antigua judería de Arcos de la Frontera hasta llegar al conocido Arco del Beso, que da paso al Mirador de Abades. Madre mía, qué paz y qué tranquilidad, excepto por el martillo que se escucha. Y ahora mismo estoy en el Mirador de los Abades y mirad estas vistas impresionantes. Ahí al fondo, el lago de Arcos. Para llegar hasta aquí solo tenéis que ir bajando, pasar por la iglesia de San Pedro y cruzar la antigua judería de Arcos. Una cosa que he descubierto aquí en Arcos y me encanta es que por las esquinas vamos encontrando poemas, como este. Ahora estoy en el Palacio del Mayorazgo del siglo XVII y si lo encuentras abierto puedes encontrar esto, un bonito jardín andalusí y un patio impresionante. Y estamos al ladito de la iglesia de San Pedro. Este edificio alberga varias salas de exposiciones y la Pinoteca Municipal. Todavía veo algo de decoración por las calles porque hace muy poco han celebrado la Feria de San Miguel, que se celebra ahora en septiembre, a finales. Bueno, y mirad dónde estoy. Estoy en el callejón de las monjas. Pues hay algo bastante interesante aquí porque aquí detrás está la pared de la basílica y allí mirad estos arcos. Al parecer el peso era tan grande que no se podía soportar de pie y le han puesto unos arcos para que se mantenga y no se caiga. Y después de toda la mañana pateando aquí por Arcos, tengo hambre. Así que, como no es mi primera vez aquí en Arcos, yo sé dónde comer y os voy a llevar a mi restaurante favorito, un restaurante que recomiendo al 100% si estáis por Arcos. ¿Queréis verlo? Vámonos. Si estoy en Arcos, este es mi sitio favorito. El Gastrobar está situado frente a la iglesia de Santa María y tiene una comida exquisita. La decoración está genial y es un sitio perfecto para disfrutar de una buena comida después de haber paseado todo el día por Arcos de la Frontera. Se trata de un local con terraza y mesas bajas, que sirve tapas creativas, raciones y medias raciones. Y lo que más me gusta es que aquí no hay frituras ni congelados, y todo está hecho por Antonio, incluidas las croquetas y los postres. Hace muchísima calor. Estamos en octubre y nada mejor que una cervecita fresquita, no, helada. Uno de los platos con más éxito es el bacalao gratinado con salsa de puerro y crema de guisantes, pero hay mucho por donde elegir. Bueno, y yo nunca puedo rechazar una invitación, así que me han invitado a esta mesa y voy a hacer un brindis. ¡Salud! ¡Otro brindis! ¡Ahí, salud! Tengo que pedir ayuda porque me han puesto aquí un plato que tiene una pinta de bueno. Es un tartar de atún. Un tartar de atún rojo de petaca chico, máxima calidad, con aguacate y alcaparra, algas guacame y un poco de wasabi. Y un pizza de... Y está buenísimo. Está buenísimo, ¿a que sí? Es lo mejor que hay. Categoría. Para todo el mundo. Perfecto, gracias. Me dijo el camarero, prueba el wasabi, que es potente. Y yo dije,
Potente, a ver si es potente para Mr. Fogg. Pues sí que es potente, me quema toda la boca. Bueno, la cosa aquí es que yo no he pedido ningún plato y dije, sorpréndeme. De primero, el atún, de segundo, el bacalao. Así que voy a llamar otra vez al maître para que me explique exactamente qué ingredientes lleva el bacalao y a ver qué tal. Fernando, me has puesto un bacalao gratinado, ¿no? Bacalao. ¿Cómo es eso? Bacalao, con un gratinado de puerro salteado sobre una crema de guisante y unas patatas panederas. Perfecto. Gracias. Pues a probar el bacalao del Gastrobar. La verdad que con tantas veces que he venido aquí y nunca me he atrevido con el bacalao, pues hoy es el día. Buenísimo. Ya he comido y no podía perder la oportunidad de hablar con la propietaria del restaurante El Retablo, aquí en Arcos. La comida estaba exquisita y aquí la tengo a mi lado. Te quiero preguntar una cosita. En un par de años os habéis colocado como uno de los 3 mejores restaurantes de Arcos. La comida, la mejor que he probado yo. Mi cocina es muy buena, mi marido es el cocinero, llevo ya 20 y tanto, casi 30 años con él y me encanta su cocina y la cocina es buenísima, tenemos uno de los mejores restaurantes de Arcos y desde aquí quiero invitar a toda la gente, todo el pueblo, todo el que quiera, a que venga a probar nuestros platos. Pues sí, hay que probar porque la comida es de calidad, calidad de primera. El atún, el bacalao, todos los postres de lujo. Bueno, de categoría. La comida de Gastrobar, como una vez más, excelente. No hay mejor sitio en Arcos. Y bueno, vamos a patear un poquito y ya a despedirnos. Bueno, amigos, estoy terminando mi visita aquí por Arcos. Ha sido un día estupendo. Este es un pueblo que merece la pena, seguro uno de los más bonitos de Andalucía y de la provincia de Cádiz. He paseado, he visitado monumentos, unas vistas impresionantes, he comido muy bien, así que lo recomiendo al 100%. Es un bastinazo. Así que me despido, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y dejadme un comentario. A ver si os ha gustado el vídeo, habéis estado por Arcos, pensáis venir aquí. Venga, decidme cosas. ¡Adiós!